Soy Matías Díaz y él es Felipe González. Este es nuestro video presentación para el seminario ¿Qué estudian las y los estudiantes de trabajo social del país? Nuestra propuesta de investigación tiene que ver con el mundo de los videojuegos y su faceta competitiva a través del eSport, principalmente la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en este contexto. Una de las razones de por qué estudiar este tema tan particular tiene que ver con la intención de relevar áreas emergentes del trabajo social en materia investigativa. Creemos que con esto se abre la posibilidad de crear nuevos campos investigativos e incluso laborales para la profesión, ya que a esta última se le nutre con aportes teóricos y prácticos sobre áreas que no estaban siendo contempladas antes. La profesionalización del videojuego a través del eSport surge como una oportunidad de iniciar una carrera laboral, resultando atractivo para muchos jóvenes e incluso niños que se dedican a jugar de manera casual o por mera recreación, obteniendo un espacio que genera más dudas que claridades en cuanto a estructura y regulación desde la mirada al bienestar y desarrollo humano de los niños, niñas y jóvenes que decidan involucrarse, concluyendo con una oportunidad para investigar este mundo. Además, mencionar que en el mundo de los videojuegos existe mucha desinformación y mitos al respecto, siendo esto último un factor de riesgo para la acción profesional, que es importante aclarar para no tener prejuicios erróneos sobre el tema. La metodología de esta investigación se define por ser un estudio monográfico. Esto quiere decir que se va a acceder a fuentes secundarias de información definidas por teorías o referencias teóricas que ayuden a definir el videojuego, la sociedad tecnológica y la relación que tiene estos dos últimos con el trabajo social, para partir de aquí generar reflexiones que vinculen y justifiquen la participación de la disciplina en estos temas. El contexto de esta investigación se ubica en el proceso de tesis correspondiente al quinto año de la carrera de trabajo social. El fenómeno de los deportes electrónicos o eSport es algo que ha ido en aumento de manera significativa en la última década, lo que va de la mano también con la masificación de los videojuegos. También destacamos que ambos estamos familiarizados con el mundo de los videojuegos, posicionándonos como jugadores casuales y que han participado en competencias. Por lo tanto, existe una afinidad y conocimiento respecto al tema. La investigación sigue activa, pero ya es posible esclarecer los primeros resultados de esta. Estos se dan principalmente como conexiones entre la disciplina del trabajo social y el tema investigado, lo cual lo manifestamos principalmente a nivel metodológico de la profesión. Al mismo tiempo, en aspectos de metodología grupales y comunitarias, se ha encontrado que existen comunidades, tanto virtuales como de carácter presencial, que nacen en torno al videojuego como tal. Y estas comunidades pueden ser perfectamente trabajadas por la disciplina en su rol comunitario, sobre todo porque cada vez más van adquiriendo un espacio significativo en la vida colectiva de las personas. Muchas veces estas comunidades o grupos o el videojuego como tal también funcionan como alguna red de apoyo o como un factor favorable para el desarrollo de las personas. Otro aspecto relevante que ha sido arrojado a través de la investigación tiene que ver con una desmitificación, ya que como se dijo en un principio existen muchos mitos y desinformación al respecto del videojuego, lo cual puede ser una traba en términos de investigación para el tema. Estos mitos se han definido como, por ejemplo, que el videojuego aísla a las personas de la sociedad o que el videojuego lleva al fracaso escolar, que el videojuego es practicado solo por hombres, entre otros. Cada uno de estos mitos ha sido desmitificado con un sustento científico y estudios que avalan el por qué son mitos. Los ajustes que se han tenido que hacer, dados los tiempos de confinamiento por la pandemia global, es cambiar el diseño de investigación que se tenía previsto. Se contemplaba un estudio de campo, estableciendo desde ese punto contactos con personas involucradas en las temáticas, como pueden ser jugadores, jugadoras, jueces e incluso organizadores de eventos que tendrían un rol de fuente primaria de información. Para nosotros, el trabajo de campo iba a ser realizado en eventos establecidos en los meses de junio y agosto de este año, pero a causa de la pandemia, estos eventos fueron cancelados con bastante anticipación, y hasta la fecha no se ha hablado de una recalendarización, afectando fuertemente los diseños metodológicos del estudio, ya que estos eventos tendrían un papel importante en cuanto a la recolección de información, validación y evaluación de esta misma técnica.
Hola a todas, hola a todos, hola a todos. Hoy venimos a presentarles nuestra tesina, que tiene como título La justicia social como marco ético-político del trabajo social. Esta fue realizada por Constanza Rodríguez, Nicolás Salinas, Francisca Santander, Natalia Zúñiga y quien les habla, José Villanueva. Somos estudiantes de la carrera de trabajo social del cuarto año de la Universidad Católica Ciudad Enríquez. ¿Qué investigamos? Examinamos algunas nociones de justicia social que contribuyan a los desafíos sociopolíticos y que además se articulen al marco ético-político del quehacer de los trabajadores sociales. Recopilamos en esta tesis el contexto de dictadura del año 1973 en adelante, que trae consigo el experimento neoliberal como sistema económico, que genera la despolitización de la profesión, coartando los espacios de incidencia y que al día de hoy contribuye desde la profesión y otros espacios a la reproducción de prácticas opresivas neoliberales, donde es necesario posicionarse políticamente para resistir a cualquier forma de opresión estructural. Para ello, hemos identificado conceptos claves tales como la precarización de los grupos oprimidos, el giro político, la justicia distributiva, los principios éticos, la justicia del reconocimiento, de la redistribución y participativa. Hemos realizado una indagación teórica pluralista epistemológica, que integra el paradigma crítico y el comprensivo, con lo cual hemos recopilado bibliografía y experiencias de la realidad actual, y las consecuencias evidentes que ha traído consigo el modelo neoliberal y con ello la justicia distributiva imperante, que si bien existe una abierta crítica hacia ella, es imposible prescindir de esta. Por lo mismo, es necesario repensar qué justicia social permite resolver de raíz los problemas sociales actuales. Es decir, no basta con políticas públicas parciales, focalizadas, limitadas. No es suficiente con que nuestro quehacer haga referencia al escritorio y a la limitada posibilidad de solo asignar beneficios y distribuir la cobertura de necesidades básicas. ¿Cómo llegamos a investigar lo que hemos investigado? Bueno, la revuelta popular trae consigo una sensación de injusticia social que se deja sentir en cada territorio. Esta sensación nos motiva a comprender la raíz de esta revuelta y a confrontarnos como futuros trabajadores sociales y como trabajadoras sociales. Identificamos que en la estructura social existen históricamente diferentes formas de oprimir a los sectores más empobrecidos, es decir, a los sectores populares, como lo postula Iris Marion Young con las 5 caras de la opresión. Luego, como desafío profesional y para hacer frente a esta realidad opresiva, es necesario dar un giro político al quehacer profesional. Para esto nos enfocamos en la filósofa política y feminista María José Agra. Y para contextualizar y dar respuesta a por qué sucede lo que estamos sintiendo, es decir, la precarización, la forma indigna de desarrollar las expectativas de vida, es que nos detenemos a analizar el contexto de dictadura militar y postdictadura a través de Luis Vivero. Finalmente, entre otras autoras y autores, está John Rawls, Nora King, Nancy Fraser, Anderegg, Isabel Lorek. Como principales hallazgos, a partir de la investigación teórica y la experiencia propia de los mismos investigadores, damos cuenta de la existencia de un modelo distributivo que condiciona las prácticas profesionales de las y los trabajadores sociales, existiendo este modelo como no logrando evidenciar todas las injusticias sociales. Es por esto que nosotros proponemos desplazar la justicia distributiva y complementarla con otro tipo de justicia, entre las cuales hemos analizado 3 tipos de concepciones. La primera es la del reconocimiento, la cual busca que no exista ningún tipo de opresión hacia ningún grupo minoritario. La redistributiva, que busca redistribuir lo que está mal distribuido. Y la participativa, que busca hacer partícipe a la población en este nuevo tipo de justicia. Finalmente, como ajuste debido al contexto actual de pandemia, hemos llevado a cabo una recopilación bibliográfica para levantar esta tesis como monografía. Esto quiere decir, hemos abandonado la posibilidad de levantar entrevistas, quedándonos con la subjetividad construida desde la experiencia del autor y incorporado en esta tesina, haciendo un proceso totalmente pluralista epistemológico. Esto fue nuestra presentación, espero que les haya agradado. Muchas gracias por su atención.
Hola a todas y todos, mi nombre es Francisco Ulloa. Mi nombre es Macarena Leiva. Y ambas somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes en la ciudad de Punta Arenas. Ambas cursamos la asignatura de Taller Integrado de Investigación 1 y 2, dirigido por la docente Carmen Bravo en el año 2019. Nuestro proyecto investigativo fue sobre la inserción sociolaboral de las y los trabajadores sociales egresados en el año 2007 al 2017 de la Universidad de Magallanes en la ciudad de Punta Arenas. La investigación aborda las trayectorias laborales de los y las trabajadores sociales tanto en su dimensión social como también laboral, valorando los significados que le dan las personas a sus propias experiencias. Por esto es fundamental indagar en las particularidades del fenómeno, lo que nos permite interpretar los procesos de inserción sociolaboral de los y las egresadas de las diversas generaciones y a la vez de los espacios de la acción profesional y de trabajo social. Respecto a la metodología, la investigación tiene un carácter cualitativo para poder analizar la realidad social de los y las egresados, desde los sucesos sociales, las prácticas sociales, los comportamientos y significados que las personas le otorgan a su propia realidad. El tipo de investigación es básica, con un nivel de investigación exploratoria, ya que ha sido un fenómeno que ha sido poco estudiado en nuestro país y región, por lo tanto no existe un campo teórico relacionado a la inserción sociolaboral y el trabajo social. La recolección de datos fue por medio de entrevistas en profundidad, donde logramos aplicar 6 entrevistas a egresados y egresadas. Debido a esto utilizamos la teoría fundamentada y el análisis estructural. ¿Cómo llegamos a investigar? Nosotras profundizamos las percepciones y experiencias reconocidas por los propios egresados y egresadas, ya que en el proceso investigativo se encontraba una escasa disponibilidad de bibliografía sobre el fenómeno abordado, ya sea por la falta de desconocimiento de información o falta de investigaciones orientadas a la inserción sociolaboral y a la precarización del trabajo social. En ese sentido, es sumamente importante que existan investigaciones relacionadas a esta temática, dado que son estudios de seguimiento y evaluación de impacto de la formación del trabajo social, tanto en la trayectoria laboral de los egresados y egresadas como en el fortalecimiento de la presencia de la disciplina y profesión del trabajo social. Respecto a los resultados, desde los discursos de los y las egresados y egresadas, se evidencia que pese a que la mayoría de ellos y ellas se encuentran trabajando actualmente y algunos con contrato indefinido, han debido pasar por diversos empleos que han sido precarios, sintiéndose desprotegidos socialmente. Con esto me refiero a que existe una desprotección social en salud, en atrasos de pagos, en climas laborales no favorables para el accionar, en instituciones sumamente rígidas y estructuradas. También respecto a los colegas de los trabajadores sociales entrevistados existen similitudes en sus discursos, ya que expresan que muchos de sus colegas se encuentran buscando trabajo sin respuesta alguna y también llevan mucho tiempo contratados a honorarios, evidenciándose la desprotección social antes expuesta. De acuerdo a los ajustes tras el escenario de la pandemia mundial, desde nuestro proyecto investigativo la verdad es que no evidenciamos cambios. Sin embargo, hubieron cambios en el contexto del estallido social, ya que desde un principio también teníamos como instrumento de levantamiento de información poder ejecutar un grupo focal y preguntas circulares, pero debido al contexto social se hizo difícil poder reunir a las personas en un recinto y poder aplicarlo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hola, buenas a todos los presentes que nos están viendo. Primero que todo queremos agradecer la instancia que se nos otorga a Francisco Pozo y a mí, Alison del Valle, estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Chile, de poder contar nuestra experiencia investigativa como estudiantes. El tópico principal es el tenido la incertidumbre resultante de la pandemia como un eje transformador de cotidianidad y sociabilidad en la intervención social y en la forma de producción de conocimiento. La justificación radica en que este panorama de pandemia, al ser un tópico de coyuntura mundial sin precedentes, se configura como un nicho investigativo interesante de abordar, en donde nosotros abordamos cómo son las nuevas formas de repensar la intervención y la producción de conocimiento en contexto de crisis. Podemos observar a través de esto las transformaciones o reconfiguraciones que se articulan en nuevas proyecciones metodológicas, políticas, éticas y sociales, tales como el teletrabajo y la teleintervención. Bueno,
¿Cómo llegamos a investigar este tópico? El contexto actual nos motiva y nos interpela a que esta investigación funcione como un antecedente de lo que está pasando. Además, esta investigación surge a partir del núcleo de investigación que es llevado a cabo por la profesora Gabriela Rubilar, en donde hay un estudio longitudinal de trayectorias y transiciones investigativas de trabajadores sociales chilenos que va muy en línea con lo que nosotros hacemos, ya que entrevistamos a trabajadores chilenos. Bueno, la metodología empleada para esta investigación es cualitativa biográfica, por lo cual se realizaron diversas entrevistas a trabajadores y trabajadoras sociales, las cuales se realizaron en formato online debido al contexto de la crisis sanitaria que tiene el país. Se analizaron la información de las entrevistas a través de un análisis categorial, en el cual se compararon las distintas entrevistas para encontrar semejanzas y diferencias en sus relatos. Es importante mencionar que los y las entrevistadas provienen de diversas realidades laborales, como por ejemplo en la entrevistamos a egresados desempleados ejerciendo actualmente, entre otros. Dentro de los ajustes metodológicos que nosotros tuvimos que hacer en nuestra investigación, el primero fue realizar un muestreo en cadena o bola de nieve, que refiere a que tuvimos que acudir a nuestra primera red de los investigadores, ya que no existía la posibilidad de ir a modo presencial, hacerlo aleatoriamente a cualquier persona o cualquier trabajador. Las entrevistas tuvieron que ser virtuales a través de la plataforma Meet, lo que posibilita el nulo contagio y también un nulo costo de desplazamiento para poder concretar el encuentro. Además, el cambio principal que nosotros hemos hecho es estructurar la entrevista, ya que hay tiempos acotados en cuanto al uso de los recursos tecnológicos, ya sea el tiempo, el alcance, etc. Sin embargo, el enfoque biográfico se caracteriza por no tener por tener una carencia de estructura. Y la dificultad que nos encontramos fue poder, a través de pantallas, capturar el lenguaje no verbal, que sabemos que muchas veces suspiros, bostezos, silencios, dicen mucho más que 1000 palabras. En resultados preliminares tenemos la nueva modalidad de trabajo, que ya no es cara a cara, que era identitario de esta imaginaria social del quehacer de la disciplina, sino que una modalidad de teletrabajo, el cual toma aún más asistencialista, pues que hay carencia de una crítica estructural. Sale a la palestra la burocracia, el asistencialismo y el mecanismo, medidas parche, que con lo que trabaja el contexto de pandemia. Un ejemplo fue un entrevistado que dijo que éramos como tipo robot, porque decía, hola, ¿necesitas una caja? Sí, envíame tu documento. Y llega a su casa y punto. Otro punto podemos rescatar de la entrevista sobre la desprofesionalización del trabajo social, ya que, como mencionamos, uno de los entrevistados que en la mesa social del COVID le sorprendió que no existiera ningún trabajador o trabajadora que ya que son una de las profesiones que más conocen la realidad del sector. Se visibiliza un nuevo concepto de teletrabajo, teleintervención, turnos presenciales y turnos no presenciales, entre otros. Bueno, como a modo de conclusión, nuestra investigación sigue un proceso por el cual podemos obtener más datos a medida que tengamos más acabada la investigación. Existe similitudes en la forma de pensar, que la crisis ha conllevado al COVID-19, ha permitido nuevas formas de pensar y o ejecutar las intervenciones sociales. Encontramos una oportunidad para cuestionar lo que se lleva realizando, encontrando también la desprofesionalización del trabajo social. También hay varias diferencias entre en entender los diversos conceptos que se encuentran involucrados al momento de ejercer la profesión en contexto de pandemia, intervención social, incertidumbre, oportunidad, entre otras. También queremos invitarlos a investigar más sobre el tema del trabajo social y pandemia, ya que queda mucho por investigar al ser un tema tan contingente. También sería muy interesante de investigar los nuevos conceptos que se han visto reflejados desde la entrevista, como en el caso de la teleintervención. Bueno, agradeciendo su atención y esperando que haya sido de su agrado esta presentación, con gusto dejamos abierto el espacio a que nos hagan preguntas sobre lo que realizamos nosotros como estudiantes. Muchas gracias. Que hoy en día no se están tomando en cuenta y también es una lucha que también el mismo género, las mujeres han venido luchando, que algo que no se reconoce, las labores domésticas.
Y eso también lo que ocupa tiempo. Realizar entrevistas por sí nos enseña mucho, lo enriquece mucho en temas de elaborar nuestros conocimientos, porque por sí nos entrega cosas individuales, subjetivas de cada uno de nosotros. Nos ayuda a contribuir también a tener otro pensamiento, una mirada crítica también de repensar lo que nosotros tenemos dado por conocido. Y así también comprender también otra distinta realidad, porque mi realidad es muy distinta de las personas que estamos aquí hoy en día en este seminario, expresando un poquito nuestra experiencia. Y yo creo que por sí ha sido un poco complicado realizar esta tesis sin entrevista, porque perdimos un poquito de lado la subjetividad de otras personas que han vivido su experiencia distinta. Pero por sí, por ejemplo, a nosotros nos ayudó para centrarnos aún así, para saber qué es lo que nos dicen sobre nuestro tema. Pero yo creo que hoy en día es muy difícil realizar lo que son las entrevistas, debido a que ya vivimos una sobrecarga mental, también venimos con esta demanda de reconocer lo que es la salud mental. Así que yo creo que es un poquito que ayuda también a fomentar como el autocuidado, de no realizar cosas que en realidad a lo mejor no tenemos tiempo, no tenemos ganas. Pero en sí, nosotros no quisimos hacer entrevistas por este motivo de no sobreexplotar a la gente que realmente a lo mejor tiene muchas cosas que hacer. Y también no colocarle como una carga más. Así que eso puedo expresar sobre la Gracias, pregunta. José. Muchas gracias. ¿Algún otro equipo quiere plantear su mirada? De los equipos que hicieron entrevistas, Alison, cuéntenos. Bueno, de los beneficios que nosotros pudimos obtener como primero fue no contagiarnos, el nulo costo de los encuentros, pero también hubieron dificultades en el sentido de que igual, como dice mi compañero, chocaban con horarios laborales de aquellos trabajadores que estaban en primera línea. Con esto no quiero que se me entienda como... Hablo de primera línea en las personas que están haciendo hoy trabajo social, ya sea en municipios, hospitales, la formación de nuevos trabajadores sociales, etc. Entonces yo creo que los beneficios fue esta flexibilidad que se dio a la hora de hacer esta entrevista, también de poder escucharlo un breve tiempo, porque igual nosotros lo hicimos desde el enfoque biográfico, donde supuestamente no hay una estructura que seguir. Entonces, igual eso nos acotó también a qué es lo que queríamos preguntar particularmente, a más que dar una conversación a pie. Y las dificultades fue que todo el rato, como teníamos que estar haciendo presencia de que estábamos atentos, estar así como todo el rato, o que igual fueran tal vez quisiéramos hablar más con ellos, o justo cuando se está poniendo más interesante el tema ya había que ir cerrando. Entonces, esas fueron como las dificultades que encontramos. Mayormente igual se pierde esta parte no verbal, pero también se rescatan otras como el contexto situacional, en qué está esa persona, desde dónde me está hablando, qué es lo que me está relatando, cómo yo lo voy a interpretar. Y yo creo que, no sé si dificulta o beneficia el desarrollo del conocimiento del trabajador social, yo creo que igual es como nosotros también estamos... desde una mirada como interpretativa, cómo lo estamos llevando a cabo o cómo lo vamos a interpretar, porque tal vez las circunstancias de pandemia se alarguen para los próximos años y tenemos que adaptarnos a vivir con este mecanismo de vernos a través de una pantalla, escucharnos, oírnos y prestar atención a esos detalles que tal vez antes para nosotros eran totalmente, no tenían relevancia y ahora sí radica con relevancia en cuanto a de qué tan enriquecedor puede ser una entrevista online. Ok, muchas gracias, Alison. ¿Alguien más quiere comentar? Yo quiero agregar con mi compañera uno de los como problemas o dificultades que se nos presentó eran el tema de internet y la tecnología, porque en verdad habían recursos que a veces no eran lo que uno quisiera, entonces dificultaba más la conversación y eso también nos hacía que fuera más breve y, como decía mi compañera, más estructurado, cuando a veces queríamos conversar mucho más y sacar, entre comillas, más información de la persona, se nos presentaba una dificultad. Y dentro también de los beneficios, creo que, como decía mi compañera, esto de a distancia permite hablar con gente de distintas partes del mundo. Y creo que eso debiésemos rescatarlo. Eso.
Muchas gracias, Francisco. Efectivamente, esto de esta posibilidad online, una de las ventajas que tiene es que nos permite interactuar de distintos lados del mundo y también del país. Piensen ustedes que en este minuto tenemos personas conectadas de todo el país escuchándonos, y aquí en esta misma sesión tenemos personas de Santiago, Magallanes, yo que estoy en la quinta región, y así. Pero es uno de los beneficios. Miren, hay una pregunta específica para el grupo del marco ético-político. Así que atento, el grupo del marco ético-político dice: ¿cuáles serían los aportes del trabajo realizado para la comprensión del escenario actual? ¿Quién nos va a contar? A ver. Después hay preguntas específicas para los otros grupos también que las vamos a leer, ¿ya? De nuevo, ¿cuáles serían los aportes del trabajo realizado para la comprensión del escenario actual? Nati, Bueno, muy bien. sí, yo creo que nos vamos a contribuir ahí, así que vamos a ir hablando de lo que nosotros hemos podido identificar en el proceso de desarrollo de la tesis. O sea, esto todavía está en construcción, ya llevamos harto avanzado, pero de todas formas aún falta mucho para llegar a las propuestas y conclusiones. Sí, en todo lo que hemos podido abordar durante este tiempo y desde el momento en que decidimos realizar este tema, han salido algunos conceptos claves que nos permiten también hoy mirar esta pandemia. Conceptos tales como ética, justicia, rol y marco. La importancia de considerar estos conceptos es precisamente porque la pandemia, y bueno, desde el estallido social, como nosotros hemos también hecho esa relación en contexto post-dictadura, estallido social y todo eso, hemos podido identificar cómo el rol del trabajo social de alguna manera se ve coartado a partir de situaciones específicas, de instituciones también, desde cómo nosotros como profesionales también nos estamos formando. A partir de eso, surge la inquietud de qué rol estamos pensando o a qué rol queremos apuntar. Entonces, desde ahí, lo que la pandemia lo que nosotros queremos aportar desde nuestro trabajo es precisamente mirar el rol que nosotros hemos estado o que se ha promovido desde hace mucho tiempo. Considerar que el trabajo social, la asistencia social y servicio social surge a partir de la necesidad de tener controladores para temas de cómo la gente puede vivir mejor, o sea, cómo la gente puede cuidar bien a sus hijos, cómo la gente puede controlar al marido que es alcohólico. Entonces, a partir de esas situaciones va surgiendo. Sin embargo, el rol sigue ligado a una perspectiva asistencial, muy asistencial, y que hasta el día de hoy lo vemos en los lugares donde más se nos asocia a nosotros. O sea, cuando decimos, ¿qué estudias? Trabajo social, ¿dónde estamos? En la MUNI. Entonces, a partir de eso, se nos dota de una asistencialidad, y también la propia academia promueve a veces, en muchas ocasiones, la asistencia. Entonces, cuando incorporamos esa asistencia aún inconscientemente, nuestro rol queda súper limitado. Nuestro rol queda súper revocado a cuestiones más de la lógica positivista, o sea, de la lógica del asistencialismo, entregando una solución inmediata, una solución que además tampoco es una solución de raíz, sino que es lo que se puede ofrecer nomás y para una necesidad. Entonces, y sabemos que los problemas de hoy son multidimensionales. Entonces, la importancia de mirar eso a partir de nuestro rol y a partir del rol también que se ha promovido
en lo que hasta ahora este trabajo no está ofreciendo. El hecho de que también miremos la ética es precisamente para entender que nuestro rol no se queda tan solo ligado a un rol de acción, sino que nosotros nos paramos a partir de fundamentos éticos que nos van a permitir mirar mucho más allá del trabajo en concreto, sino que cómo yo estoy planificando la acción, cómo yo estoy planificando mi intervención y cómo yo estoy planificando mi quehacer, pues, mi acción diaria. Entonces, yo creo que esos conceptos claves que nos ha ofrecido este trabajo hay que mirarlos bien, porque la ética, el rol, la justicia y el marco que orienta es fundamental también para decir dónde estamos parados hoy en día y a dónde también queremos ir. Ok, gracias Nati. ¿Alguien más quiere comentar? Sí. Constanza. A todos. Todo el mundo, muy bien. Constanza, vamos. Bueno, yo en palabras quizás más simples, como para que la gente lo pueda entender también. O sea, yo sé que voy a ser una futura trabajadora social, pero también me gusta posicionarme ante todo como persona, como sujeta, que está inserta en la sociedad. No que el título me sobreposicione o ponga por debajo al otro o a la otra. Entonces, bueno, esta tesina lo que viene a aportar es que, a ver, las personas no son felices solamente con lo material, o sea, desplazar en primer plano lo distributivo. O sea, a ver, aquí las cajas de mercadería, lo que tiene que ver con lo monetario, no es lo único. Hay otro tipo de felicidad, otras formas de alcanzar la felicidad. Entonces, esta justicia social como marco ético-político también viene a desplazar lo distributivo, lo que quiere insertar el modelo neoliberal, lo que ha insertado también. Lo otro que viene a plantear es esto del reconocimiento de todas las demandas sociales. Ninguna queda afuera, sin discriminación. Que los grupos en sus particularidades sean reconocidos entre todos. Lo otro que viene a aportar es la escucha. O sea, es importante escuchar las demandas del pueblo. No podemos hacer oídos sordos a eso. Entonces, la justicia social debe de velar como principio ético desde el trabajo social esas cosas tan mínimas. Así que eso. Gracias. Constanza, Nicolás. Ya. Lo que yo iba a decir es como súper parecido a lo que dijo la Connie, ya que nosotros como tesistas surgió todo esto porque deseábamos resignificar nuestra profesión, como entendiéndola, mirándola, en el sentido de que veíamos como la justicia estaba centrada como en la asistencia, en el asistencialismo, y lo que nosotros decíamos como ya, es necesaria la asistencia, pero no deseamos caer en el asistencialismo. Nosotros pensábamos, queremos como generar nuevos lineamientos de la profesión, pero no queremos caer como en una ideología tecnócrata. Entonces, nosotros nos posicionábamos básicamente entendiendo siempre, viendo el bienestar de las personas, porque queríamos como garantizar como que se velara por la dignidad y por los derechos de las personas. Entonces yo creo que ahora en contexto de pandemia o en cualquier contexto en sí, el criticar, o sea, el tener esta perspectiva crítica nos permite repensar nuestra profesión e ir generando nuevos lineamientos y ir avanzando, generando nuevos conocimientos teóricos. Claro que sí. Gracias, Nicolás. José, cuéntenos. Bueno, igual dijeron respuesta muy, muy completa. Principalmente, bueno, quiero agregar un poquito el tema del reconocimiento también de las demandas sociales. También un poquito como esta mirada crítica que mencionan mis compañeros de cómo hacemos el trabajo social. Cuando comenzó el estallido social o la revuelta popular, como prefiero llamarle, claramente se vieron que nosotros igual tenemos que ser una culpa como futuros profesionales, de no poder demostrar la realidad que hoy en día está viendo la mayor parte de la población, de no poder hacer intervenciones que realmente hagan que las personas logren este concepto de bienestar social. Además de eso, de
pensar cuando comenzaron de nuevo este proceso de violaciones de derechos humanos. Oye, vivimos la dictadura y hoy en día se está repitiendo lo mismo. ¿Qué hacemos como trabajadores sociales? ¿Dónde está esta mirada de proteger los derechos humanos? Y de ahí, como yo creo que principalmente lo que entrega nuestro aporte, nuestro trabajo, es más o menos reconfigurar, de pensar cómo hoy día estamos llevando el trabajo social. Y también este concepto de que la ciudadanía lo repetía, queremos justicia. Hoy en día también con los casos que han habido durante el último tiempo, que es espeluznante, vimos viendo relatos o conceptos clave que decían, queremos justicia. No solamente que la justicia vaya ligada a lo monetario, no que solamente la clase elite o los que tienen recursos monetarios tengan justicia, sino que todos. Y aquí también va viendo como este concepto de producir realmente un conocimiento de que también el otro sufre, no solamente y listo, sino que también conocer que ellos también tienen una experiencia y que pueden aportar. ¿Se escucha mal, José? Bueno, te escuchamos un poquito cortado al final, pero escuchamos solamente al final un poquito cortado. Muchas gracias, José. Tenemos una pregunta ahora para el equipo de los videojuegos. Atención entonces, Matías y Felipe. Ahí está. Ya, miren, la pregunta es, tenemos dos preguntas. ¿Consideran los videojuegos como un nuevo campo laboral en el sentido de estar en un equipo profesional de Spot o como una herramienta interventiva de la profesión? Esa es una pregunta. Entonces, ¿los videojuegos serían un campo interventivo o serían un nuevo campo laboral? Y la otra pregunta es, ¿qué rol debería tomar una persona adulta responsable de las niñas, niños y jóvenes que están en camino a profesionalizar su carrera en los videojuegos? Si quieren, Matías y Felipe se las reparten o las contestan los dos, no lo sé. Sí. No, de hecho, íbamos a proponer también, cuando leíamos el chat, conectar las dos preguntas porque y así sintetizar y dar espacio también para de las otras preguntas que hay. Bueno, primero es que nosotros queremos plantear una base de que este estudio, este tema de investigación es netamente exploratorio y no tiene nada de base o precedente de trabajo social en la materia. Y aún así de otras ciencias sociales como psicología, sociología hay, pero muy poco, sigue siendo exploratorio. Eso es importante porque entender. Y también aprovecho de agradecer estas preguntas porque nos sirven para retroalimentarnos. Porque respecto a la pregunta sobre el rol del adulto responsable, tenemos que nosotros en la investigación hasta el momento no hemos perfilado un rol del adulto responsable frente a esta situación que menciona. Pero sí hemos logrado tener como... Está todo ligado al tema del que mencionamos, de los mitos y los prejuicios y el tema de la información. Pensamos que el rol que puede tomar el adulto responsable en este caso tiene que tener como precedente una desmitificación de los aspectos del videojuego que lo caracterizan como algo negativo quizás o nocivo o desinformación que hay al respecto. En ese caso nosotros hemos levantado mucha información gracias a la investigación que permite acabar con esta desinformación, que es fundamental porque así el adulto responsable o la adulta responsable tiene la base del conocimiento sobre de qué se trata esta carrera profesional, en qué consiste, cuál es su estructura y todo eso. Asimismo, hemos también definido estructura y ecosistema que existe hoy del eSport actualmente, el cual es muy endeble en el sentido de que no está muy bien estructurado y ha cambiado mucho en el tiempo. Entonces es difícil decir como esta es la estructura, pero sí hay aspectos generales que se pueden percibir. Dentro de estos aspectos generales, y darle también el paso a mi compañero, están como esta estructura hay unos conceptos que son Gaming House y Gaming Office, que son donde se integran estas personas que se integran. Ojalá mi compañero va a profundizar más en ese aspecto. Respecto a la Gaming House y la Gaming Office, son como espacios donde
van los jugadores, o en este caso niños, niñas, adolescentes, incluso ya mayores de edad, y hay que hacer la distinción entre las dos. Una gaming house es donde ya van prácticamente a vivir. Se les prepara, o sea, hay atrás una asociación, un club que les da las comodidades para vivir y únicamente se dedican a eso, con horarios determinados, y obviamente, o sea, como la barrera que hay acá es que no se define como la vida cotidiana y como la vida laboral. O sea, es todo puesto para jugar. Y obviamente hay ratos, hay ocio y hay distintos espacios. La Gaming Office es diferente, que ya se está llevando a cabo más en Europa, incluso ya como en Argentina, que donde los jugadores van a un lugar determinado y ahí hacen como el entrenamiento, torneos, juegos, o sea, videojuegos, y prácticamente ahí se llevan como una jornada laboral y después se vuelven a sus casas. No es como un retiro, por así decirlo, donde van a estar como un mes allá y se alejan de las familias, porque ese igual es el drama de la gaming house, que no ven a su familia así como prácticamente en la semana o lo ven muy poco tiempo. Han habido ejemplos de eso, aunque prácticamente se les da todas las comodidades para que, no sé, pues ellos ganen dinero, se sientan conformes con lo que están haciendo y lo vean quizás como algo ya más laboral. También complementando un poco la pregunta que nos hacía Esteban, sobre quizás el rol que debían tener los adultos responsables. O sea, ya va más que nada como una precisión mía, es como más tener un rol de apoyo, como de una red de apoyo de la familia. Porque hubo un caso el año pasado de un niño como de 14 a 15 años, que fue un torneo del famoso videojuego Fortnite allá en Europa, y ganó más de 500 millones de pesos solamente por salir quinto, o sea, mundialmente. Y es una cantidad muy grande de dinero. Pero ¿qué pasa después con ese niño? ¿Qué pasa quizás con el club? ¿Qué pasa con todo ese dinero? Y la exposición que se le da a él, porque estuvo expuesto, lo entrevistaron, y él obviamente o sea, la entrevista que yo estuve como viendo, porque es súper importante el tema de la exposición de los niños, de los adolescentes, y también la gente que opina respecto a eso. Ya quizás va un poco más del lado de los videojuegos, pero lo incluye, porque la exposición de ellos en el medio, en las comunidades virtuales. Y es súper importante llevar a cabo eso, y que también quizás, ¿qué rol puede tener el trabajador social ahí? En que y también el adulto responsable, que quizás no se le vulnere, que esté bien informado de la asociación, qué pasa con él, porque el niño viajó a otro país muy lejos de América, y estando únicamente con una asociación y con su familia. Ahí el rol de los adultos responsables tiene que ser apoyo, y obviamente que se vele por su integridad. Eso. Ok, muchas gracias, Felipe. Son las 6:17 de la tarde, se nos ha pasado volando esta jornada. Tenemos un espacio chiquitito para una pregunta más, para que todo el mundo pueda redondear sus ideas. Nos van a quedar un montón de preguntas que no vamos a poder abordar, pero bueno, habrá seguramente otros espacios donde podemos conversar. La pregunta que no puedo dejar de hacer es: ¿qué resistencias en relación a la perpetuación de lógicas de dominación pudieron identificar en las investigaciones que realizaron? En un minuto cada equipo, si alguien quiere responder, ¿qué resistencias en relación a la perpetuación de las lógicas de dominación pudieron identificar en sus trabajos? ¿Hay resistencias o no? ¿O no identificaron ninguna? Alison. Yo creo que la principal resistencia fue el hecho de seguir tal vez interviniendo como se estaba haciendo anteriormente y tensionar estos discursos hegemónicos que van hacia el concepto de necropolítica. Lo voy a poner muy en simple, el concepto de necropolítica, que tiene que ver, es el antagónico de la biopolítica que plantea Foucault, el cual donde la política es la quien decide quién recibe, quién muere, es muy cruda la necropolítica, pero que en la incertidumbre lo vimos así. O sea, en la pandemia lo vimos así, esta necropolítica. Entonces, yo creo que la principal resistencia fue cuestionarse qué estoy yo, y también muy en línea de mis compañeros que estaban hablando sobre la justicia social territorial. ¿Cuál es mi posición como trabajador social que hace
qué hace o qué no hace para que esto siga pasando, para que esta necropolítica se siga perpetuando. Entonces, dentro de las lógicas de dominación, creo que el asistencialismo, si bien es del imaginario social, del trabajo social como reconocido, vuelvo a insistir en que hay que rearticular esta teoría y práctica, porque si no solamente nos basamos en el asistencialismo con una medida parche. Entonces yo creo que esa es la principal resistencia de volver a cómo este panorama de introspección en algunos momentos nos lleva a replantear cómo hago frente a esto, cómo yo me articulo, cómo yo me posiciono política y éticamente para no seguir estas lógicas de dominación y que mi intervención lleve a pasar algunos derechos humanos, como también lo plantea desde una lógica antiopresiva. Mi compañera, si no me acuerdo, Constanza, que es lo que ella estaba diciendo, y creo que también va muy en línea con nuestro trabajo. Y yo creo que esas son como las resistencias en cuanto a estos minutitos de introspección dentro de la comodidad de nuestra casa cuando hacemos telegestión, cómo poderla bajar. Las lógicas de dominación igual se ven dentro de este asistencialismo sin una crítica estructural. Y ahí yo creo que también es falta mucho y tenemos que volver a rearticularnos para que no caer en esta desprofesionalización. Yo creo que el rol del trabajador social en instancias como la mesa COVID Social 19 que se dio, nosotros teníamos un gran debate que dar ahí, cuestionar las medidas que se estaban dando porque somos nosotros quienes articulamos el territorio, ya sea en municipios, hospitales, formando nuevos trabajadores. Sin embargo, nunca hubo un trabajador social. Mesa COVID Social tiene el apellido, entonces me parece que esa es como nuestro mayor desafío, en volver a articularnos tal vez con la marcha del apruebo, tal vez posicionarnos política y que se haga frente a esto, que nosotros no somos solamente un rol de ayuda inmediata, sí es urgente esta ayuda inmediata necesaria, pero que también tiene que haber un seguimiento de las familias o los grupos o las comunidades. Eso, muchas gracias. Gracias, Alison. Les agradecemos a todo el mundo que ha participado hoy día en esta sesión y vamos a escuchar a Celine entonces para que nos haga la despedida y la invitación para mañana. Celine. Sí, igual, muchas gracias por el espacio. Creo que aún estamos a tiempo de responder la última pregunta. Ojalá todos pudiesen dar algún punto de vista al respecto, en la misma línea de lo que venía diciendo Alison respecto al tema del asistencialismo. Hay una pregunta que era específicamente para ustedes, pero la pueden responder todos, que decía: ¿cómo no abandonar la perspectiva de la justicia social en la intervención cuando en momentos de urgencia como este, por consecuencias del estallido y la pandemia, se promueven soluciones asistencialistas y transitorias? 1 minuto por cada uno, por favor. ¿Quién va a partir? Natalia creo que tiene ganas de partir. Bueno, hemos estado pensando esta pregunta con mis compañeros, precisamente porque es una pregunta igual difícil, o sea, ¿cómo no abandonar la perspectiva de justicia social en esta emergencia? Precisamente hemos estado en esta charla hablando del rol del trabajo social, de los escenarios, de cómo esta perspectiva asistencialista de alguna manera también condiciona nuestras prácticas. Entonces, nosotros por lo menos en nuestra investigación damos cuenta de que o sea, lo ideal sería que pudiéramos incorporar el marco ético político al rol del trabajador, del quehacer profesional, como una idea propia de nuestro quehacer, o sea, algo que nosotros incorporemos tan profundamente en nosotros, que ojalá nunca se nos olvidara de actuar con conciencia de la justicia social. Sin embargo, es un utópico muy, muy, muy difícil de alcanzar,
precisamente porque hay situaciones que necesitan una solución urgente, una solución que sea lo suficientemente transformadora, lo suficientemente consciente y que de alguna manera resuelva efectivamente. Pero hay un apartado de nuestra tesis que tiene que ver con la política pública. Es la política pública también la que de alguna manera aporta a las soluciones inmediatas. O sea, de que te entreguen una cajita de mercadería en estos tiempos de pandemia, no es algo que salga de la nada, o sea, no es algo que salga tampoco ahora, sino que la cajita de mercadería quizá algunos la hemos visto en millones de oportunidades. No es la primera vez que aparece esta caja y que de alguna manera es la única solución que se nos da. Entonces, nuestro alcance está a la política pública. Cómo esta política pública también nos aporta a no olvidar no abandonar la perspectiva de justicia social, porque si efectivamente las políticas públicas se fundamentaran, se cimentaran sobre una perspectiva de justicia social, la solución no sería la cajita de mercadería, porque la solución estaría mucho más arraigada a lo que hay detrás de por qué se entrega esa cajita de mercadería. Entonces, no sé si se responde un poco y ojalá me puedan complementar mis compañeros porque la idea la estuvimos pensando mucho rato, entonces igual es una pregunta, insisto, difícil, porque hasta nosotros también, a nosotros se nos olvida en nuestras prácticas esta perspectiva de justicia social, porque además estamos súper condicionados y súper relacionados al asistencialismo que está en todo. Entonces, eso. Gracias, Nati, te pasaste. No sé si alguien más quisiera complementar, tendría que ser muy cortito porque ya vamos a estar cerrando. Bueno, Constanza. Sí, política pública focalizada que fragmenta. José, dele nomás, compañero. Usted no... Dale nomás, dale. No, yo le abro espacio, usted tiene que hablar también. Aquí todos somos partícipes. Dale, José. Se quedó pegado, José. Quedó pegado el José. Bueno, Muchas. es que tengo un poco con mala señal. Constanza, ¿sí? ¿Quisieras terminar tú la idea? Yo quería solo decir que la política social es focalizada y es parcial, o sea, es totalmente momentánea, entonces no nos sirve una política así, no nos contribuye a ninguno de nosotros. O sea, es como la felicidad momentánea, no queremos eso, no queremos soluciones momentáneas, entonces, bueno, bajo nuestra tesis, yo creo que más de alguno igual sabrá, el trabajo social emancipador resiste a estas lógicas hegemónicas neoliberales, o sea, trabajar con las poblaciones, trabajar en las poblaciones, y eso te hace modificar el trabajo social, pues no el que solamente está expuesto a alcanzar las metas, a sentarse en el escritorio y llenar una ficha y listo, hice el trabajo, hice la pega, no basta con ese trabajo social, eso. Muy de acuerdo, muchas gracias, Constanza. Aprovecho también de agradecerle a todas, a todos y a todes quienes participaron hoy día de este seminario. José, que se quedó medio pegadito por un tema de internet, nos dice por interno que a su parecer es el momento de repensar la perspectiva de justicia y cómo ésta se liga a la profesión, que iba también súper enmarcado en lo que dijo Nati, lo que dijo Alison, lo que dijo Constanza. Eso, chiques, muchas gracias por participar. Quisiéramos también agradecer a nuestros cibernautas que estuvieron hoy día con nosotras a través del Facebook Live. Contarles también a ustedes que había muchos comentarios respecto a los agradecimientos, que estaban muy bien hechos, estas investigaciones que eran súper interesantes, sobre todo con el tema de las tecnologías, del eSports, así que agradecida también por eso. Quisiera también darle las gracias a cada una de ustedes, a la Alison, a Francisco, a Matías, a Nicolás, a Nati, a Constanza,
Esperanza, a Felipe, a José Villanueva, a la Francisca Ulloa, a la Macarena Leiva y a la profe Sandra Iturrieta, que nos estuvieron acompañando hoy día en nuestra mesa 8 de nuevos desafíos y nuevos escenarios laborales. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos.